Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, queridos jóvenes, en el calendario litúrgico de la Iglesia hemos dado inicio al tiempo de Adviento, un tiempo de preparación espiritual, preparación para la celebración del nacimiento de Cristo, el Mesías prometido. Y por eso se nos invita a prepararnos bien para recibir con apertura de mente y de corazón la venida del Redentor. Es un tiempo de oración, un tiempo de reflexión, de espera vigilante, tiempo de esperanza y de arrepentimiento, de moderación y de abstinencia. Los creyentes necesitamos de este tiempo para escuchar con mayor atención la palabra de Dios. Necesitamos hacer una peregrinación interior, una peregrinación en lo más hondo de nuestras conciencias, para revisar nuestra manera de ser y de pensar, para replantear nuestras metas y objetivos, para corregir y enmendar errores. Todos los bautizados estamos invitados en este tiempo especial de gracia a prepararnos para recibir al Niño Dios que nos trae la salvación. Y con el inicio del Adviento comienza también el novenario en honor a nuestra querida Madre, María Santísima, la Inmaculada Concepción Tupacén Caacupé, nuestra Madre. Ella es amparo de todos los jóvenes, abogada y defensora de la familia cristiana. Y hemos venido a saludarla, a pedirle que nos ayude a encontrarnos con su Hijo amado por los senderos de la justicia, de la vida, de la misericordia y de la paz. Hemos venido a pedirle que proteja nuestras familias y nuestros hogares. Y la Iglesia que peregrina en Paraguay nos invita, a partir de este año y durante todo un trienio, a reflexionar sobre la juventud. La Iglesia nos convoca a animar a nuestros jóvenes, a acompañarles, guiarles en la adhesión cada vez más plena a Cristo joven, para que ellos, los jóvenes, sean protagonistas fervorosos de una conversión cultural, para que sean los actores principales del dinamismo eclesial, para que sean la fuerza motriz de una iglesia en salida, y para que todos juntos seamos discípulos y misioneros de Cristo. Queridos hermanos y hermanas, los textos que han sido proclamados, propios del tiempo de Adviento, nos ayudan a centrar nuestra reflexión sobre los valores fundamentales de la fe cristiana, sobre todo porque la palabra de Dios inspira e ilumina la línea de nuestra reflexión. Así, en la primera lectura, el profeta Isaías, después de pasar revista a la anarquía reinante y a la miseria desgarradora de Jerusalén, de las penurias sufridas después de la guerra, puede entrever un futuro de superación de los males y el advenimiento de un glorioso porvenir. Aquel día, dice el profeta, el vástago de Yahvé será joya y gloria, fruto del país, honor y ornamento para los supervivientes de Israel. Ciertamente, este oráculo profético, aquí Jerusalén aparece como madre y como esposa. Como madre y como esposa, porque en la guerra han muerto los varones. La ciudad ha quedado viuda de hombres, como el Paraguay después de la Guerra Grande. Y por eso cumplen ceremonias de luto. Hay gemidos y signos de dolor en Israel porque la nación ha sido devastada.
El profeta, sin embargo, anuncia la restauración que pone fin a tanto sufrimiento. A los jefes infieles que llevaron al pueblo a la desolación se opone ahora una nueva figura, la del vástago, la del germen davídico, el descendiente de David. Y así, con esta profecía, ya se va configurando poco a poco la imagen del Mesías venidero, el ungido prometido y esperado. A la ruina de Jerusalén sucede la visión profética del esplendor de Sión. De una Jerusalén desolada se pasa a una nueva Jerusalén, bella y luminosa. Y en relación con los habitantes, el profeta Isaías indica lo siguiente y dice: a los restantes de Sión, a los que quedaren de Jerusalén, se les llamará santos. Ellos son los inscritos de Jerusalén entre los vivos. Se nota que hay un registro del resto, de los que permanecen vivos, de aquellos que quedan para reconstruir la ciudad. Al final, después de limpiar la ciudad de las inmundicias y de las manchas de sangre, sobrevendrá, afirma el profeta, un viento justiciero y un viento abrasador. Los supervivientes son los que se salvan del castigo para continuar la historia del pueblo elegido, de ese pueblo que peregrina hacia su etapa definitiva. Siempre hay un resto, siempre habrá un resto, un reducto, un grupo fiel que toma la posta para pasar a las generaciones venideras la antorcha llameante de la fe. Y este resto es el pueblo santo, calificado como ornamento del Señor, gloria del pueblo. Son los santos los que sobreviven, pero sobre todo son santos porque viven para el Señor. Hay escombros en la ciudad, escorias que sacar. La ciudad debe sanearse de las inmundicias para que venga el soplo del Espíritu Divino. Es necesario una depuración para que nos visite el viento de justicia de Dios, una superación de la corrupción para que baje hasta nosotros la suave brisa de la paz que viene de lo alto. Los jóvenes están llamados, están invitados a conformar ese resto, a formar parte de ese reducto que toma la posta para transmitir la fe y la esperanza, para ser los agentes de la fraternidad y de la solidaridad, llamados a purificar desde la Iglesia el tejido social de la nación, a combatir con las armas de Dios los vicios, la droga, el aborto, los secuestros, la violencia, la injusticia social, y con la fuerza de sus ideales y del vigor juvenil, oponerse con todas sus fuerzas a la maquinaria de la cultura de la muerte, en sus diversas formas, e instaurar, en cambio, la cultura de la vida y la civilización del amor. En la entonación del Salmo hemos escuchado la oración de alabanza del cantor antiguo, que celebra la intervención de Dios en la restauración de Jerusalén. Su primera palabra, hemos escuchado, es gozo, es alegría. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. La alegría es la clave musical del canto, porque une la emoción con la profecía de la futura restauración de Jerusalén. El orante, desde la distancia del tiempo, ve Jerusalén. Puede mirar la ciudad santa en su visión, en su esperanza. Ve su templo, sus muros, sus palacios, la belleza de la casa de Dios, signo de la presencia de Yahvé,
y del encuentro de los fieles con su Dios. Pero el salmista ve más aún. Ve también la peregrinación de las tribus de Israel, las 12 tribus con sus patriarcas, como los peregrinos que vienen de todo el Paraguay a visitar a su madre Tupaseca Acupé, acompañado de sus pastores, los obispos, los sacerdotes, los servidores. El templo irradia belleza y esplendor. Es el recinto sacro, es el máximo componente de la cohesión nacional, garantía de unidad. Y los muros son los confines que procuran protección y dan seguridad al pueblo peregrino. El autor sagrado, que ora con devoción, pide la paz. Pide la paz para Jerusalén, pide paz y bien, recordando probablemente el tiempo de paz del sabio rey Salomón, paz dentro de sus muros. Se trata de un augurio de plena realización, de dicha, de una paz basada en la justicia, en el equilibrio social, en el pueblo de la alianza, en la armonía y en la concordia entre todos. Restaurar la ciudad, devolver la paz y la unidad, reconstruir el país requiere valentía, requiere decisión y firmeza. Por eso se necesita de jóvenes valerosos, de jóvenes capaces de emprender el desafío de llevar adelante nuestra sociedad, para que sean las piedras vivas de una cultura cristiana en los diversos recintos de nuestra nación, en nuestras instituciones, en las escuelas y colegios, en las calles, en las parroquias y universidades, en el mundo cultural y en la administración del Estado. En una antigua canción que solemos cantar decimos: a Dios queremos los paraguayos, en Dios pensamos, ansiamos Dios, y no nos turban tristes desmayos, si en nuestras almas suena su voz. Dios viva en nuestros pechos, Dios viva en cada hogar, bajo dorados humildes techos, tenga en la patria donde reinar. A Dios queremos en los cuarteles de los soldados lema de honor, para que sepan tejer laureles y honrar los pliegues del tricolor. Esta canción, que recoge la convicción del pueblo creyente, es una invitación para los jóvenes, para que Dios reine públicamente en la sociedad y reciba culto en cada mente y en cada rincón de nuestra nación. Que los jóvenes sean los agentes dinamizadores de un porvenir pujante, que hagan presente por todas partes el testimonio vivo de Cristo con su impronta alegre, juvenil y dinámica. Queridos hermanos y hermanas, queridos jóvenes, en el Evangelio que hemos escuchado, que se ha proclamado, se nos relata la experiencia de fe de un militar pagano, conocido como el centurión de Cafarnaúm. Se trata de un oficial del ejército imperial romano al servicio del tetrarca Herodes Antipas. Centurión es el que comanda una centuria, 100 hombres aproximadamente, equivalente a una compañía en la estructura organizativa militar actual. La llegada de Jesús al pueblo provoca la esperanza de este militar, que tiene un criado enfermo, paralítico, que siente mucho dolor. Y al dirigirse a Jesús con el trato de Señor, este centurión no elige una palabra de cortesía, una palabra propia del protocolo castrense, sino más bien expresa el reconocimiento de su divinidad. Reconoce el rango divino de Jesús, porque Señor era el título con el que se designaba a Dios en Israel. Y este trato ya es un indicio de su fe en Jesús. Él le expone la situación particularmente dolorosa de su criado que yacía paralítico, esperando con fe la curación. Se sabe que los judíos no entran en casa de un pagano, y por eso la respuesta de Jesús suena a una pregunta: ¿debo ir yo a curarlo?
Y ante la pregunta de Jesús, el centurión responde que él no pretende que el Señor baje hasta su casa. Yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo. ¿Quién soy yo?, quiso decir con humildad el centurión. No merezco que entres en mi casa. Esta frase del militar que repetimos en todas las misas indica que el centurión tiene conciencia de que Jesús es el Señor. El Señor ante el cual se siente indigno. El centurión personifica por eso al creyente por su sencillez y humildad. Él se siente pequeño ante la presencia del señorío de Dios que le sobrepasa y le supera. La convicción del oficial pagano de que Jesús puede realizar el milagro es tal que recurre a una comparación basada en la lógica de su experiencia militar, con el objeto de resaltar la autoridad de Jesús. El capitán demuestra así su confianza, su fe en la eficacia de la palabra de Cristo, capaz de realizar milagros aún a la distancia. La fe del militar, que confía en una curación a distancia, sobrepasa también las expectativas del mismo Jesús. Mientras los discípulos con frecuencia son amonestados por su poca fe, un pagano, al contrario, es alabado por su gran fe. Grande es tu fe, le dice Jesús. Los escribas y los fariseos no creen en Jesús, tratan de ponerle trampas. Los discípulos y los apóstoles de ordinario manifiestan poca fe, necesitan crecer. El pueblo, por su parte, demuestra tener fe en el Nazareno y recurre a Jesús por diversos motivos. Pero solo del centurión y de la mujer cananea se dice en todo el Nuevo Testamento que demostraron una gran fe. Es decir, una fe probada, una fe madura, que no claudica, que no sucumbe ante las adversidades. El elogio de la fe del centurión que permitió la curación de su criado constituye el pretexto para afirmar un nuevo régimen salvífico extendido a los paganos. De esta manera, a través de la imagen del banquete, Jesús afirma que la promesa de la salvación futura no está más limitada al pueblo de Israel, sino se extiende a todos los pueblos que podrán sentarse a la mesa con los patriarcas, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y de este modo queda claro que el único criterio de salvación es la adhesión total, adhesión de fe al Señor Jesús. A la luz de este texto evangélico, somos conscientes, hermanos y hermanas, de que todos estamos llamados a crecer en la fe. A crecer en la fe para tener una fe como la del centurión de Cafarnaúm, cuya condición militar no fue obstáculo para manifestar una fe decidida y convencida en Jesús, una fe firme e inconmovible. Es modelo para los jóvenes que son invitados a adherirse con alegría al Evangelio, a abrazarse a Cristo con fervor juvenil, para no sucumbir ante las ofertas de la sociedad de consumo y la cultura hedonista que con una propaganda sistemática vende sus productos de vicio, productos de sensualidad y de placer, de moda y un estilo de vida superficial. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos jóvenes, se indica en el tema de hoy la necesidad de que los jóvenes vivan en familia, porque son creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es Santísima Trinidad. Forma una comunidad de amor perfecto. Y a imagen y semejanza de Dios Trinidad, pues hemos sido creados todos los hombres y las mujeres. Y esto porque un joven aislado de su familia crecerá fuera del nido, del cariño, del afecto y de la ternura que ofrece un hogar bien constituido. Una familia compuesta de papá y mamá, de hermanos y hermanas, de primos, tíos y abuelos, de una familia que mira
con especial atención a la parte más débil y vulnerable de la comunidad familiar: los niños, los ancianos, los discapacitados y los enfermos. Es conveniente por eso y es imperioso que los jóvenes se eduquen en familia, porque ahí, en el seno de la familia, se comparte con los padres, se comparte con los hermanos, con los parientes. Los hijos se inician en la fe y observan el testimonio cristiano de los padres. Nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia: con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que permanecen fieles a las enseñanzas del Evangelio, agradeciéndoles el testimonio que dan y alentándolas. Gracias a ellas, en efecto, se hace creíble la belleza del matrimonio indisoluble y fiel para siempre. ¿Cuántos daños causan a las familias las separaciones? ¿Cuántos daños causan a las familias los divorcios? ¿Y cuántas repercusiones en la psicología y en la vida espiritual de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes? ¿Y cuánto más daño se puede crear con modelos extraños a la voluntad de Dios, pretendiendo instalar en nombre de lo nuevo y de lo moderno sistemas de convivencia que atentan contra la fe, contra la cultura cristiana y contra el sentido común? Queridos jóvenes, sabemos que lo nuevo por ser nuevo y que lo moderno por ser simplemente moderno no quiere decir necesariamente que sean buenos y aceptables ante Dios. Con cierta frecuencia se agrede a la Iglesia sin el más mínimo análisis, acusándola de retrógrada y oscurantista por defender los valores de la vida y el respeto a la creación de Dios. Hay cosas antiguas que son buenas y cosas modernas que van contra los principios de nuestra fe. También hay cosas nuevas que son buenas y que debemos impulsarlas. Pero ¿cómo distinguir lo bueno de lo malo, presentes en lo nuevo y en lo antiguo? Para diferenciarlos necesitamos discernir. Juntarnos en grupos juveniles, en las parroquias, en las escuelas, en los colegios, crear espacios de reflexión y preguntarnos en qué basamos nuestras ideas sobre lo bueno o lo malo. ¿Quién nos dicta los criterios para discernir? Es propio del joven ser valiente, afrontar las situaciones con audacia, con coraje, el ir contracorriente, como dice el Papa Francisco. Es triste que un joven, como dice el Santo Padre, tenga que huir de los desafíos. Es triste ver a un joven jubilado antes de tiempo. Es una gran tarea para los jóvenes y para todos no permitir que nuestras vidas las manejen el odio y la cultura de la muerte, sino la misericordia, el perdón y la reconciliación. Es triste también ver a tantos jóvenes hundidos en la droga, en el alcoholismo, en la superficialidad. Jóvenes sin esperanza y sin futuro, que ni estudian ni trabajan. Prisioneros del hedonismo o de la pobreza, jóvenes sin trabajo, sin oportunidades. No pocos son los jóvenes de la periferia cultural, existencial y espiritual. Nuestro Paraguay y nuestras comunidades eclesiales necesitan de jóvenes que tengan un corazón libre para amar como Cristo, de jóvenes dispuestos a servir y capaces de optar por la construcción de una familia unida, jóvenes alegres, que al mismo tiempo sepan reír y llorar, sensibles y solidarios ante el sufrimiento de los demás, jóvenes que amen la justicia, la verdad, jóvenes abiertos a la vocación sacerdotal y religiosa y a integrarse en sus comunidades parroquiales, que después de su confirmación se comprometan con su iglesia. Mis queridos jóvenes,
La Sagrada Escritura testimonia la preferencia de Dios hacia ustedes, hacia los jóvenes. Así verán ustedes que entre Caín y Abel Dios eligió la ofrenda del más joven, la de Abel. Entre los hijos de Abraham fue predilecto Benjamín y José. Entre los hijos de Isaac el elegido no fue Esaú el mayor, sino el menor, el más joven, Jacob, llamado también Israel. David también es el más joven, el menor de 7 hermanos. Y por eso en hebreo, la lengua de la Biblia del Antiguo Testamento, la misma palabra para decir joven se emplea para decir elegido de Dios. Daniel, un profeta joven, fue elegido por Dios para actuar como juez y juzgar la causa de la casta Susana, acusada con calumnias por los malvados ancianos del pueblo. Cristo también fue un adolescente joven aún, cuando ya iba al templo para dialogar con los sabios y maestros de su tiempo. Y siendo joven todavía, ejerció su ministerio de amor y de misericordia. El Salmo 119 elogia al joven que llega a alcanzar mayor sabiduría que sus oponentes, más astucia que sus maestros y mayor agudeza que los ancianos del pueblo. ¿Y por qué llega un joven a este nivel? Y el salmista nos dice, porque medita la palabra de Dios, porque se adhiere a los preceptos de Yahvé y porque ama y vive según los mandatos del Señor. La edad y la ancianidad no son garantías de sabiduría, solo la palabra de Dios. San Juan también, en la primera carta dirigiéndose a los jóvenes, les dice, les escribo jóvenes porque ustedes han vencido al maligno. Les escribo hijitos porque ya conocen al Padre. Les escribo jóvenes porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y ya han vencido al maligno. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo, pues en el mundo se encuentra la codicia del hombre carnal, los ojos siempre ávidos y la arrogancia del éxito. Pasa el mundo con todas sus codicias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El joven tiene la fortaleza, tiene la fuerza, tiene la energía para no sucumbir ante la fascinación de la ambición desmedida y la rapacidad y ante la arrogancia del poder. El joven tiene el vigor, tiene la fortaleza para combatir contra una cultura que tiende a oponerse al plan de Dios. Tiene la potencialidad para ser discípulo y misionero de Cristo, porque tiene el coraje para hacer suya la oración del salmista que canta su fe y proclama y dice lo siguiente: lámpara para nuestros pasos es tu palabra, Señor, y luz sobre nuestro camino tus preceptos. La palabra de Dios es el criterio de discernimiento para distinguir lo bueno de lo malo y extraer, como el buen escriba, cosas buenas de realidades antiguas. Que la joven Virgen de Nazaret, María Santísima, Tupaseca Acupé, guíe nuestros pasos a Cristo y proteja y anime y custodie a todos los jóvenes de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias.